Bueno, gracias y paz, amados hermanos, espero se encuentren bien en el Señor y el día de hoy vamos a proseguir con esta serie de los atributos de Dios. El día de hoy nos corresponde hablar sobre su inmutabilidad. ¿Y qué significa esto de que Dios sea inmutable? Pues de que Él no cambia y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En este mundo transitorio que vemos que todo cambia prácticamente todos los días, es gozoso saber para nosotros los creyentes que nuestro Señor Jesucristo no cambia. Él sigue estando en su trono, ¿sí? Nosotros, a diferencia del Señor, nuestros estados de ánimo cambian conforme a las circunstancias. A veces estamos de buen humor, de mal humor, pero el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Esa es la diferencia. Otra cosa es que nosotros, digamos que tenemos un inicio y un fin, ¿sí? Primero nacemos, somos bebés, luego viene la etapa de ser niños, después la adolescencia, después somos adultos y después ancianos, y llega un momento en que fallecemos. Dios no sufre ese cambio así como nosotros. Él no envejece, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 103, versículo del 15 al 18, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, y podemos encontrar la inmutabilidad del Señor en estas porciones. Dice así: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces aquí vemos efectivamente de que Dios es inmutable. Dice que su misericordia va desde la eternidad y hasta la eternidad. También vemos lo perecedero que es el hombre, porque dice el versículo 15 que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no se conocerá más. Entonces así somos nosotros, que vamos a decirlo así, sufrimos mutaciones, sufrimos cambios, pero Dios no. Entonces saber que Dios no cambia debe traer consuelo para nuestros corazones. Como bien lo decía al inicio del video, sobre todo en un mundo tan transitorio y cambiante como el que vemos hoy en día. Entonces vamos, y por eso es que nosotros debemos, digamos, depositar nuestra esperanza en nuestra roca de salvación, que es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre por el cual los hombres puedan ser salvos. En Hebreos 13:8, para ser nuestro versículo central el día de hoy, abordando el tema de la inmutabilidad del Señor, nos dice la porción bíblica lo siguiente. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces nos enfrentamos a la realidad de un mundo cambiante, ¿sí? Un mundo que evoluciona, donde todo nuestro alrededor cambia, menos obviamente el Señor Jesús. Él sigue estando en el trono, y ese trono no es perecedero. Los gobiernos vienen y van, pero el gobierno del Señor es inmutable, es eterno.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la esperanza de salvación, si los hombres no la colocan en el lugar indicado, pasa a ser arena movediza. Y el Señor habló de eso cuando dio la ilustración de aquel hombre que edificó la casa sobre la arena. ¿Qué ocurrió? Pues que esa casa se cayó. En cambio, que edificó su casa sobre la roca, sobre la piedra, esa casa se mantuvo firme, no se derrumbó. Entonces nosotros debemos edificar la salvación sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿sí? Porque todo lo demás es riesgoso. O sea, hay personas las que están sin Cristo, que piensan que todo es este mundo, que piensan que el trabajo es lo que la sostiene, que si no montan empresas, entonces de qué van a vivir, y todo eso es perecedero, ¿sí? Nadie es eterno en este mundo. Por eso es que el ser humano debe depositar su esperanza de salvación en el Señor Jesucristo, porque Él sí es seguro. Estando en Él, pues tenemos acceso al cielo, ¿sí? Lastimosamente, las personas que no mueren en Cristo no tienen acceso al reino de Dios. Y el hecho está porque ellas lo quieren así, ya que el Señor, digamos, las puertas de su gracia están abiertas para todo aquel que le recibe. Lastimosamente, hay personas que no les agrada el Evangelio, no quieren nada con Dios, y obviamente, por tanto, ellas decidieron perderse. En Hebreos 13:7, la Escritura nos dice lo siguiente, amados hermanos: acuérdense de sus guías que le hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Bueno, hermanos, este verso, ¿verdad?, nos hace notar, bueno, cómo esos líderes espirituales llegó un momento que fallecieron, pero partieron con el Señor Jesucristo. A lo que voy con esto es que el mensaje que llevaron esos creyentes, esos líderes espirituales, en ese momento sigue siendo el mismo. Esto quiere decir que el Evangelio del Señor Jesucristo no cambia, es el mismo mensaje de ayer, hoy y por los siglos, porque también el Evangelio es inmutable, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hoy en día no hablamos de un nuevo mensaje, sino sigue siendo el mismo, ¿sí? Fíjense también, amados hermanos, que en Hebreos 12, versículo del 1 al 3, nos dice la Escritura lo siguiente: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo el peso del pecado que también fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo nuestro delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Entonces, esta porción bíblica nos anima a seguir llevando el mensaje de salvación, a seguir llevando las buenas nuevas, y que coloquemos nuestros ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, no en nuestros pastores, porque nuestros líderes espirituales, como los líderes que veíamos ahorita en el versículo que les cité, vienen y van, pero Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso nuestra esperanza debe ser depositada en Él y no en nuestros pastores. Ciertamente el Señor, digamos, con el fin de edificar su iglesia, Él constituyó a sus pastores, pero no podemos permitir, digamos, idolatrar a nuestros pastores, no, sino poner nuestros ojos y nuestra esperanza en Cristo Jesús,
como primero y principal. Y quiero citarles una frase a manera de reflexión del pastor Salvador Gómez, que dice así: los ojos de los creyentes del pasado estaban puestos en el Mesías venidero. Los ojos nuestros deben estar en el Mesías que ya viene. Recordemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, una de las cosas que nos deben llenar de gozo es saber que Dios es inmutable, claro está, y que ese mismo Señor que estuvo con los hermanos de la iglesia primitiva es el que está con nosotros hoy en día y sigue estando en su trono, es decir, el Señor Jesucristo no cambia. Y es glorioso saber que los atributos de Dios tampoco cambian. El amor que Dios tiene a nosotros, su pueblo, su iglesia, es el mismo. Su fidelidad es la misma, o sea, Él no va a cambiar, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos depositar nuestra confianza en Él. Él no cambia. Nuestras circunstancias de vida, por supuesto, cambian. A veces vienen digamos, tentaciones, ataques, tormentas, sufrimientos. Y a veces, para alguna que otra persona, bueno, tristemente llega la enfermedad. Pero es en ese momento de adversidades que uno dice, wow, ya, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue estando conmigo, Él sigue siendo fiel a mí y por tanto debemos buscar de Él. Que no se nos olvide esa promesa hermosa, hermanos, que le encontramos en Hebreos 13:5, que dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa promesa es inmutable. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y como Él comenzó la buena obra en nosotros, Él no nos va a dejar incompleto. Dice la Escritura que el que comenzó con nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el líder de líderes, el príncipe de los pastores, el Señor de señores. Y por eso nos podemos gozar y depositar nuestra esperanza y confiar en aquel que tiene vida en sí mismo, amados hermanos. Entonces, para retomar un poco el verso central, ¿verdad?, de Hebreos 13:8, vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de Cristo en su naturaleza. Sí, recordemos que la naturaleza divina del Señor Jesucristo no sufre cambio, porque Él es un ser eterno, ¿sí?, y perfecto. Pero su naturaleza humana sí sufrió cambios, ¿sí? Recordemos que Cristo fue tentado, tuvo hambre, tuvo sed, ¿sí? Y quiero citar un escrito del teólogo Jonathan Edwards, hablando del Señor, ¿no? Dice así: tuvo un comienzo, fue concebido en el seno de la Virgen, estaba en un estado de infancia y luego cambió de ese estado a un estado de madurez. Y esto fue acompañado no solo por un cambio en su cuerpo, por un aumento de estatura, sino también en su mente, porque leemos que no solo creció en estatura, sino en sabiduría, como claramente nos lo narra Lucas 2:52. Entonces, efectivamente, conforme a la naturaleza humana, el Señor Jesucristo sufrió cambios, pero en base a su naturaleza divina, no. Entonces,
Dios no cambia su naturaleza, Él no sufre mutaciones, el Señor no tiene potencial. Y para darme a entender con esto voy a aplicar el siguiente ejemplo. Voy a explicar con el siguiente ejemplo. Nosotros podemos hablar de una persona y decir, oye, fulanito tiene potencial, porque digamos que sea deportista y bueno, al principio fue malo, pero fue entrenando, fue mejorando y ya es excelente en esa disciplina que practica. Nosotros así no podemos expresar del Señor que Él tiene potencial, porque el Señor Jesús no puede ser mejor mañana de lo que Él es hoy. Él es el mismo, Él es inmutable, no cambia. Y Cristo es perfecto, ¿sí? Él no es como nosotros los seres humanos que ante nuestros errores de vida nosotros vamos mejorando. No, no, no. Cristo no es así. Él es un ser perfecto, ¿sí? Por eso es que Él no tiene potencial. En lo humano sí podemos hablar de que entre nosotros, una determinada persona, sí tiene potencial, pero en el Señor no, porque Él es un ser perfectamente eterno, ¿sí? Y por supuesto, como bien les dije, no podemos decir algo así, ay, Cristo mejoró. No, nada por no podemos hablar así porque no es correcto. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? No, bueno, como bien lo he dicho en el desarrollo de esta prédica, ¿verdad? Él no evoluciona, no cambia. Okay. En Éxodo 13, Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 15, nos dice la escritura lo siguiente. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así era los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahí vemos la inmutabilidad del Señor. Me ha enviado a ustedes, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Entonces claramente la escritura nos hace ver que Dios, bendito sea su nombre, es inmutable. Entonces, también que observamos al leer estas porciones, que Dios es autosuficiente, autoexistente e independiente. Dios tiene vida en sí mismo, ¿sí? Dios no depende de nadie, Dios no depende de su creación, más bien somos nosotros los que dependemos de Él, ¿sí? Y, ¿por qué dependemos de Él? Bueno, porque sencillamente en Él estamos, nos movemos y somos. Gloria al Señor, nuestra vida depende de Él. En Hebreos 6, 18 también la escritura nos dice lo siguiente, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, como bien les dije en el desarrollo, ¿verdad?, de la predicación, el mensaje, el evangelio es el mismo. Entonces, al saber que es inmutable, a saber que ese mensaje es inmutable, es lo que nos debe animar, amados hermanos, el predicarlo, porque el Señor que inspiró la Escritura a través de su Espíritu Santo, Él cumple lo que promete, ¿sí? En Santiago 1:17 también la Biblia nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque Él no cambia, Él es el mismo consolador, su misericordia es la misma. Por eso que ante las adversidades y circunstancias de vida que nos acontezcan, amados hermanos, debemos ir primeramente a Él. Dios es nuestro creador, Él nos conoce a la perfección, ¿sí? Y es glorioso saber que Él es inmutable, que su trono no es perecedero, y por esa razón debemos buscarle, ¿sí? Buscar fortalecernos en el buscar su fuerza, buscar su ayuda. Ahora bien, otro aspecto, ¿verdad?, para hablar de Hebreos 13:8, ¿sí?, es abordar el tema de la inmutabilidad de Cristo por su obra redentora. El valor de los méritos de Cristo nunca cambia. Su justicia que Él vivió en la tierra siempre será la válida para la salvación de los pecadores, y por tanto será la única justicia necesaria para la salvación de los pecadores de toda la generación. Es decir, hermano, el mismo Salvador de ayer es el mismo Salvador de hoy y por los siglos. No hay otro nombre por el cual los hombres sean salvos. Entonces es necesario buscar del Señor Jesús mientras que está cercano, ¿sí? Porque las puertas de la gracia de Dios las tiene abiertas. Entonces, por esa sencilla razón, ¿verdad?, hay que buscar al Señor Jesucristo antes de tiempo, ¿sí? El sacrificio del Señor Jesús fue perfecto y seguirá siendo perfecto y suficientemente completo. Amén. Por supuesto, es suficientemente completo para la salvación de pecadores. Gloria al Señor por ello. Y quiero, hermanos, compartirle una frase de Philip Howe. Dice así: aquel que ayer fue la fuente y objeto de la fe triunfante de aquellos líderes que les instruyeron en la palabra de Dios, todavía hoy es el mismo Redentor y Señor, todo suficiente y todopoderoso, y continuará así por los siglos. Amén. Bien, te quiero compartir, hermano, una porción bíblica que está en Hebreos 10:10, ¿sí? Dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Entonces, por eso le decía, un solo sacrificio que es completo, ¿sí? No hay otro sacrificio. En Jesucristo es el único que podemos encontrar salvación. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y por eso es necesario que continuemos predicando acerca de Él y ayudando a pecadores a que puedan conocer a nuestro maravilloso Señor para que sean salvos, así como nosotros fuimos salvos por gracia. Entonces, gloria al Señor, que un solo, único y sacrificio para siempre, que va de generación en generación, como bien les había comentado. Y bueno, también
Es glorioso saber, hermanos, que el ministerio de intersección de Cristo hacia nosotros, porque Él intercede al Padre, tampoco es inmutable, ¿sí? El Señor intercede por todos nosotros ante Dios todos los días. Dice la palabra en Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Imagínense en este escenario, amados hermanos, si el Señor Jesús no intercede, disculpen, por nosotros, pues nos perderíamos. Él es nuestro Salvador. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Fue Cristo el que nos salvó a nosotros mediante ese sacrificio en la cruz. Entonces es glorioso saber que Cristo intercede por nosotros, está pendiente de nosotros y Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso es inmutable. Como bien les dije, el Señor no cambia sus promesas, son las mismas. Él sigue siendo fiel. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Bueno, algunas aplicaciones ya, o mejor dicho, algunas conclusiones finales acerca de la inmutabilidad del Señor. Pues qué enseñanza, ¿verdad? La inmutabilidad del Señor. Y debe ser una enseñanza que traiga consuelo a nuestros corazones, por supuesto. Saber que el Señor es el mismo hoy y por los siglos. De verdad que es una gran verdad bíblica consoladora. Y por eso es que podemos decir, en Cristo está nuestra esperanza. Recordemos que todas las promesas que Dios escribió en la Biblia mediante inspiración de su Espíritu Santo van a cumplimiento, son inmutables, no van a cambiar. Y bueno, hay de aquel, como nos dice la palabra en Apocalipsis, que altere lo que ya está escrito. Y también otra cosa, otro punto a abordar aquí es que nos debe consolar, amados hermanos, que Cristo es el amigo fiel y verdadero, inmutable, que no cambia. Nosotros en el plano humano, ¿verdad?, tenemos amistades que a veces por algunas razones no las vemos más, nos distanciamos, hay otras que digamos nos alejamos, pero es glorioso saber que en Cristo podemos hallar ese amigo fiel, ese amigo que está con nosotros en todo momento, está disponible las 24 horas del día para ayudarnos ante cualquier circunstancia. Y también es gozoso saber que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Dios comenzó la buena obra en nosotros y Él la terminará y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces podemos estar seguros y descansar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Juan 13:1 nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Gloria al Señor Jesucristo por ello. La verdad que sí. Entonces, obviamente tenemos un gran compromiso con el Señor Jesús. La Biblia también nos instruye a mantenernos fieles a Él. Dice la Escritura, Hebreos 13:9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupan. Entonces, no nos debemos, hermanos, dejar llevar por falsos vientos de doctrinas, sino firme en la vida, ¿sí? Porque todo lo que
Dios no dejó en la Escritura va a cumplimiento y debemos todo pasarlo por el filtro de la palabra. Ella es la que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Y también en Hebreos 10:23 la Biblia nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Amén. Entonces, solo hay un cristianismo, amados hermanos. No hay un cristianismo del ayer y otro para hoy. No. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, mantengamos firme nuestra profesión, porque fiel es el que nos dio la promesa. Bueno, hermanos, ya sí, para ir finalizando, ¿verdad? Vivimos entonces en un mundo transitorio que cambia, evoluciona. Hoy en día está lo de la inteligencia artificial, pero Cristo sigue siendo el mismo a pesar de las cosas. Tenemos que recordar que nuestra seguridad de salvación está en Él. Y hermanos, a pesar de que el mundo cambie, nosotros no podemos pretender ser como el mundo para tener influencia en él. Nosotros tenemos que ser como Cristo para trastornar al mundo y guiar a las personas a que sean como Cristo Jesús, el Señor, para su salvación, ¿sí? No podemos adaptarnos a las corrientes de este mundo. Este mundo está desviado y todo lo que vemos en nuestro entorno, hermanos, se va a acabar. Recordemos que Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra. Amén. Y recordemos que eso va a cumplimiento. Entonces no nos adaptemos a los antojos de la sociedad. En Colosenses 2:6-8 Colosenses 2:6-8 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. ¿Lo ven? Arraigados y sobreedificados en Él y conformados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, mucho ojo, amados hermanos, de qué leen, qué ven, ¿sí? E incluso mucho cuidado en donde se congrega, ¿sí? Porque claramente la Escritura también nos habla de que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar de la fe. Entonces, el mismo Jesús que estuvo con los líderes del pasado es el que está con nosotros hoy en día, líderes espirituales, por supuesto, ayudándonos en todo momento. No sabemos, amados hermanos, qué nos deparará el mañana, pero una cosa es segura, que Cristo seguirá siendo el mismo. No va a cambiar. Nosotros somos mutables, como bien les decía a inicios de la prédica. Nosotros tenemos la etapa de que somos niños, luego adolescentes, luego adultos, ancianos y fallecemos, pero Cristo no cambia.
Y es glorioso saber que también hasta la Biblia nos dice que el Señor hasta las canas nos cuidará. Él no se olvida de nosotros. Y por eso es que debemos procurar que si realmente o de repente que estemos fallándole al Señor en un área en particular o un problema con la actitud del carácter, es momento entonces de todas esas cosas ponerlas a los pies del Señor para que Él nos ayude a mejorar. Él es el que nos ayuda a mejorar. Recordemos que Cristo no puede ser mejorado. Y bueno, hermanos, los tiempos cambian, hay mucha incertidumbre, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos estaremos viendo en el siguiente video, si el Señor lo permite. Mediten en todo lo enseñado el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo, pásenlo todo por las Escrituras y sin más nada que decirle, el Señor les fortalezca y les guarde. Bendiciones.